Recuerdo que cuando fui católico, una de las cosas que causaron en mí una turbulencia intelectual y espiritual fue la incertidumbre de la muerte. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Recuerdo que en pláticas con sacerdotes me daba cuenta que aún ellos veían aquel asunto del purgatorio, de la muerte y del estado que está más allá de la vida, como lejos de su propio alcance. No podían decir cuántas misas eran necesarias, cuántas indulgencias, cuántas penitencias, cuántos ruegos, cuántas procesiones, cuántas veneraciones eran precisas para liberar a un alma del purgatorio. Y viniendo el tiempo de la gracia, cuando leí en las Escrituras aquella frase de Pablo de ¿quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús?, cobró relevancia para mí el sacrificio de Jesús expresado en la cruz del Calvario. Jesús recriminó a los fariseos justamente esto, ¿no? Ustedes, les dijo, ponen grandes cargas sobre los hombres, ustedes han cerrado el cielo, ni entran ustedes ni dejan que los demás entren. El sábado incluso pasó de ser un descanso para el hombre a ser un yugo pesado para el propio hombre. Todo este sistema religioso corrupto que debería haber sido una buena sombra de lo que nos depararía se volvió un sistema totalmente vil, un sistema corrupto liderado por hombres sin escrúpulos que añadiendo carga tras carga añadían también enseñanzas a la propia bendita palabra de Dios y eran capaces de dejar sin comer a sus seres queridos, a sus padres con palabras o frases como Corban. Añadían tradición tras tradición, enseñanza tras enseñanza a lo que Dios mismo había estipulado. ¿Quién se interpone? La pregunta es ¿quién se interpone entre Cristo y yo? ¿Quién se interpone entre Cristo y tú? El diablo sin duda se interpone. Según el escritor de Hebreos, poseyendo el imperio de la muerte, el propio diablo acera la conciencia de los fieles hablándoles de la cautividad a la cual están presos. Tú vas a morir. Un día volverás al polvo el cual fuiste tomado y tú no tienes la certidumbre de lo que va a pasar, por lo tanto tienes que asegurarte un pedacito allá en el cielo. Y así son los sistemas religiosos. ¿Quién de ustedes puede ir ante Dios? El limpio de manos, el puro de corazón. ¿Y quién de ustedes es limpio de manos? ¿Quién de ustedes es puro de corazón? Es necesario que hagas tantas cosas para poder librarte de toda esta condenación. Obviamente que el diablo ha sabido trabajar con estos sistemas religiosos alrededor del mundo para privar a los hombres, como dice la Biblia, de que no les resplandezca la luz del evangelio. Ese mismo diablo que peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, afirmando que a Moisés no le era lícito subir, que no le pertenecía ese lugar a él. Pero venido el tiempo de la gracia, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, con las llaves otorgadas por el Señor, abrió el cielo en aquel glorioso día de Pentecostés, donde Dios dispensó su Espíritu Santo según la promesa de Joel, llenando a toda carne, obviamente, y galopando como caballos con toda su fuerza por todo el mundo a través de la palabra y la predicación del evangelio. Cristo venció la muerte y venció con ello a quien tenía el imperio de la muerte. Así que a la lista de cosas que no pueden separarnos del amor de Dios, Pablo suma también la muerte y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que con el convencimiento que el Espíritu le da a mi propio espíritu de que soy hijo de Dios, también Pablo el apóstol, con seguridad que la fe le otorgaba, decía, pues yo sé que al dejar este cuerpo estaré cerca del Señor. Así que la muerte pasó de volverse un aguijón, como dice 1 Corintios, a volverse un deleite. Pues la muerte pasó a ser vista como una pequeña transición para estar delante de la gloria de la majestad de Dios. Por ello los cristianos primitivos no tuvieron más temor de coronar con su sangre el camino de la fe por el que transitaban, dejando testimonio de que estar ausente del cuerpo era estar cerca de la gloria de Cristo. Pero a los hombres quisquillosos, como en todo sistema religioso que ha existido y va a seguir existiendo, que les gusta, como advirtió Pablo, ir más allá de lo que está escrito, más allá de lo que se ha confesado en las divinas palabras y oráculos del Señor, esta gloriosa verdad de que Jesucristo había pagado la suma completa por el perdón de los pecados, a algunos hombres quisquillosos dentro de la religión les parecía excesivo, les parecía demasiado grande para ser aceptada simplemente por la fe, les parecía excesiva para ser creída simplemente por la fe. Y la ignorancia indómita a un pueblo que crecía sin instrucción y que había sido hecho cristiano no por el nuevo nacimiento sino por el edicto de un emperador, se cuestionaron pronto si esta creencia no era demasiado buena para ser verdadera, si no era demasiado grande para ser aceptada, y decidieron añadirle, como en todo tiempo y como en todo sistema religioso corrupto, al lado de esta consideración sus propias conclusiones. Así que al pasar de los siglos, la iglesia cristiana de Occidente sucumbió ante el engaño de Satanás, sucumbió ante el engaño del enemigo y los llevó nuevamente cautivos a la duda, al engaño, a la mentira, y poco a poco fue añadiendo al sacrificio perfecto de Cristo las ayudas papales, las misas por los difuntos, las indulgencias, las intercesiones de los santos, las mandas, las profesiones, los rezos interminables, las repeticiones, y con todo eso, como sucedió cuando Cristo estaba en la tierra, no hubo más entrada al cielo, y el cielo se cerró tanto para la curia como para aquellos que querían entrar. Nadie entraba al cielo porque el monopolio de la vida eterna le competía solamente a aquellos que podían pagar las indulgencias, las misas por los difuntos y salir de ese estado que en el siglo XII se creó llamado el purgatorio. Y así que en el siglo XII se corona como verdad de fe, tanto en el concilio de Lyon como el concilio de Florencia como el concilio de Trento, se va oficializando una doctrina que surge de la mente corrupta y perversa de personas que están totalmente alejadas de
de la palabra de Dios, la doctrina del purgatorio. De repente lo que no surgió por 12 siglos ni fue predicado por los santos apóstoles de Dios, se erguía entre Cristo y el hombre nuevamente. Y se erguía no solamente como un estado de suplicios, torturas para acceder a la visión beatífica, sino que estaba mediado por vírgenes, santos, reliquias, indulgencias, misas, plenarias y toda suerte de cosas. Tú no puedes ir al cielo, era la máxima del purgatorio. La máxima del purgatorio gritaba en la mente de las personas hasta el día de hoy: tú no puedes ir al cielo. Lo que el purgatorio dice básicamente antes de introducirnos a todo el sistema doctrinal en torno a él es: tú no puedes ir al cielo. Y no corresponde esto con lo que Jesús le dijo a aquellos fariseos: ustedes han cerrado el cielo. Y el purgatorio grita: si tú no puedes ir al cielo, el cielo es demasiado bueno para ti, vil escoria pecadora, está preparado el fuego del purgatorio. Y si no te portas bien, está preparado el fuego del infierno. Y de ese fuego no vas a salir sin antes pagar las misas que se ofrecen como sufragio, correspondientes para que puedas salir como ánima bendita hacia la visión beatífica. La iglesia, que presumía de haber sido fundada por Cristo, resultó convertirse en el tiempo en propia enemiga de Cristo y seguir su propio camino, estableciendo entre Cristo y el hombre una serie de requerimientos para poder acceder a la visión beatífica. Ya no se habla, por ejemplo, ni se hablaba de la ofrenda ofrecida una vez y para siempre por los elegidos, como estipulaba el escritor de Hebreos. Ya no se hacía énfasis en que Dios ha tomado nuestros pecados y los ha arrojado al fondo del mar. Ya nada se decía de que donde hay remisión de pecados ya no se puede hacer más ofrendas por el pecado. Ahora la retórica había cambiado, la dialéctica y el monopolio de la vida eterna era totalmente distinto. El catecismo había sustituido a la escritura y el catecismo hablaba de los imperfectamente purificados. Se añadió, por ejemplo, a toda esta nueva visión la idea de ayudar a las almas del purgatorio a que puedan acceder al cielo, porque el sacrificio de Cristo, aunque actualizado y aunque según esto el sacrificio de Cristo se sea presente en el purgatorio, la realidad es que el sacrificio de Cristo no era suficiente para poder llevar un alma perfectamente purificada y posicionalmente santificada ante la presencia de Dios. Se requería un proceso de suplicio, de tormento similar al infierno, con la única diferencia que era temporal. Así que se añadió a toda esta nueva visión la idea de ayudar a estas almas del purgatorio que gimen, que se queman, que sufren para acceder a Cristo. Al Cristo que ya había pagado por ellos, al Cristo que había dicho tetelestai, la deuda ha sido cancelada. Pero con todo esto deseaba enviarlos a suplicios para purificarlos por tiempos ilimitados que ni el sacerdote, ni el cura, ni el papa, ni el arzobispo, ni el cardenal, ni nadie sabía cuánto tiempo iban a estar ahí. Así que al lado de la cruz se extendió como el corban de los judíos una serie de enseñanzas sacadas del hábito papal, de la mente de estos hombres trastornados que añadieron a las doctrinas de Cristo sus propias tradiciones. Se añadieron las indulgencias, las misas por los difuntos, las mandas, las procesiones, las intercesiones por medio de vírgenes, santos, cuerpos incorruptos, la adoración de reliquias, cadáveres, la procesión, la penitencia. Todo estaba añadido como parte de los sacramentales, como parte de una institución corrupta que decía: tú no puedes entrar al cielo. Y fieles a esa oscuridad que les llamaba la propia iglesia, que había cerrado el cielo, que el mismo Cristo había abierto cuando aquel ladrón le dijo: hoy estarás conmigo el paraíso, el purgatorio decía: tú no puedes ir al paraíso. Así que instituyó su santo oficio, es decir, movió los engranajes del poder para acusar, perseguir, condenar y matar a quien no estuviese de acuerdo con las enseñanzas que ella misma había estipulado, sacada de su mente embotada. Irónicamente, estos inquisidores que empuñaron la espada que Cristo había prohibido fueron vistos después como adalides y defensores de la verdad, y hoy se les corona como los grandes defensores del legado del catolicismo romano. En su boca se encontraba el mismo lema de Caifás: es preciso que muera uno a que el pueblo se pervierta. Es preciso que muera Hus, es preciso que muera Wycliffe, es preciso que muera Lutero, que muera Calvino, que muera Menon Simons, que muera Zwinglio, que mueran todos estos antes de que el pueblo se pervierta, porque tú no puedes entrar al cielo, tú has de ir al purgatorio. Y así se lanzaron en contra de aquellos que negaban dichas creencias, que sumados a otras iban en contra de lo que a Roma se le había ocurrido inventar. Así que a causa del miedo a la muerte y a la incertidumbre del más allá, a causa de la ignorancia de lo que el sacrificio de Cristo ha ganado para nosotros y la corrupción y el abandono de las escrituras, la gente no tuvo otra opción que cifrar su esperanza en la curia romana, que cifrar su esperanza en la indulgencia papal, que cifrar su esperanza en la reliquia, el santo incorrupto, el cadáver, en las vírgenes, en los santos, en las imágenes, en el agua bendita y en toda esa serie de cosas que se pusieron en torno al sacrificio perfecto de Cristo. Y cifraron su esperanza en aquel estado intermedio porque no tenían otra opción. Cifraron la esperanza en que no tenían más que ir a purgar penas en medio de suplicios y tormentos en un lugar llamado purgatorio, creado en el siglo XII, para que aunque sea por medio del suplicio alcanzar luego la visión beatífica de nuestro Señor Jesucristo. Así, en vez de Biblia se les ofreció catecismo, y el catecismo decía en su numeral 1031: respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, el fuego del purgatorio, mientras que la Biblia que estaba enfrente de ellos les gritaba: con una sola ofrenda
hecho perfectos a los santificados. Perfectos, perfeccionados, han sido hechos perfectos posicionalmente, santificados delante de Dios. A los santos que están en Colosas, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a todos ellos que han sido lavados, que han sido santificados, que han sido justificados, que han sido predestinados, que han sido elegidos por la gracia de Dios para que todo aquel que se gloríe en Cristo. No, el catecismo decía, es necesario que vayan a un fuego purificador porque el cielo está cerrado. Y entonces las mismas palabras de Cristo a los fariseos: ustedes ni entran ni dejan entrar, ustedes han cerrado el cielo a la gente. Y el purgatorio gritaba: el cielo está cerrado, has de ir a purgar penas en suplicios y tormentos. Y mientras la Iglesia Católica introduce un estado intermedio de suplicios, el cual puede ser mitigado con indulgencias, con ruegos, con misas, con procesiones, con mandas y penitencias, Cristo se ofrecía a sí mismo como víctima para purificar de una sola vez y para siempre a quienes creían en su sacrificio por la fe. Mientras el Catecismo Católico afirmaba en su numeral 1032 que han de ofrecerse misas y sufragios por los difuntos que se encuentran en el purgatorio, la Biblia gritaba con toda su fuerza: donde hay perdón de pecados, ya no se necesitan más ofrendas por ellos. Y en Cristo hay perdón de pecados, por lo tanto ya no se necesitan suplicios, tormentos, estados intermedios, ni sufragios, ni misas por los difuntos, porque donde ha habido perdón de pecados, ya no hay más ofrenda por los pecados. Así que si Cristo ha muerto una sola vez y para siempre por sus santos, por sus elegidos, ya no hay más ofrenda. No hay más ofrenda que sea más valiosa que la sangre de este cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué misa, qué indulgencia, qué papa, qué cardenal, qué obispo puede pagar lo que Cristo pagó? Nadie. La Escritura misma afirma en la carta a los Hebreos que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y este nunca más parece ser que al purgatorio no le gusta y al catecismo tampoco. Pero el verbo teteleiokein, es decir, el ha perfeccionado, ha sido santificado, se encuentra en un activo indicativo perfecto. Es decir, se refiere a una acción que ya fue completada en el pasado, cuyos resultados continúan estando en pleno presente, están en efecto. Es decir, aunque los creyentes están creciendo en santidad, están perseverando en la santificación día a día en este plano temporal, delante de Dios son perfectos a su vista, no debido a sus buenas obras, no debido a sus misas, no debido a sus penitencias, no debido a sus mandas o procesiones, debido al sacrificio de Cristo que ha sido ofrecido por ellos una vez y para siempre. Por lo tanto, cuando uno abre la Biblia, uno se encuentra en sus páginas la referencia a dos caminos, el angosto y el ancho. Uno encuentra la referencia a dos puertas, la ancha y la angosta. Cientos de veces la Escritura menciona al cielo como la morada de exultación perpetua para los santos. De igual forma, uno encuentra cientos de referencias para un lugar de condenación para los injustos. Uno puede hacer una sólida doctrina del cielo y del infierno partiendo de cientos y cientos de versículos y enseñanzas de las Escrituras para hablar de este tema. Pero lo que brilla por su ausencia es el llamado purgatorio que la Iglesia se inventó en el siglo XII y que lo estableció como un dogma de fe. Y que si tú no crees en el purgatorio, tú ni siquiera puedes ser salvo. Tienes que creer que después de morir tienes que ir a purgar penas en un suplicio continuo, sin saber ni tener la certidumbre de qué va a pasar contigo ni cuánto tiempo pasarás ahí. Dependes de las misas, de los sufragios y de todo lo que se pueda hacer a tu favor. Recuerdo mucho que cuando yo estaba frente a aquel sacerdote, le pregunté: Padre, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Y él me dijo: tú vas a morir en pecados veniales, dijo, y los pecadores no pueden entrar al reino de los cielos. Un pecador, pero habiendo sido yo pecador, Cristo me salvó. Pero aún así, tú tienes que estar consciente de que eres un pecador y por lo tanto tus pecados veniales no pueden ser purgados por ese sacrificio. Ese sacrificio purgó ciertos pecados, pero estos pecados que estás cometiendo ahora, que nosotros los conocemos como veniales, te van a alcanzar el día de la muerte, por lo tanto tienes que ir al purgatorio. Tremenda lógica maliciosa sacado de la pluma del infierno. Tremenda lógica engañosa sacada de la mente de Lucifer, cuando la Biblia dice que Él perdonó todos y cada uno de mis pecados, y cuando murió en la cruz expresó una de las más grandes declaraciones que resuenan de lado a lado del universo y que deberían de ser taladradas con diamante en nuestros corazones. Tetelestai. La deuda ha sido pagada. Así que, amigo católico, ¿quién se interpone entre tú y Cristo?